Capítulo 44. A Occidente, para predicar TZZ, Kim Man-yun respiró frío. Lo que dijo Luo Shiyu fue demasiado impactante. Dijo con una mirada seria: Shiyu, este es un asunto importante. No inventes cosas. ¿Muy por encima de un inmortal? Eso es absurdo. Hermana Man-yun, yo no inventé esto. Para ser franco, ese comentario ni siquiera le hace justicia. Los ojos de Luo Shiyu estaban serios y profundos con asombro. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, nunca habría creído que existía este tipo de pez gordo en el mundo. Kim Man-yun estaba confundido. Ella no supo qué decir. Sabía que no debía creer esto, pero en el fondo de su corazón, una voz le decía que esto era cierto. ¿Por encima de un inmortal? ¿Qué lógica era esa? El reino de Luo Shiyu no era lo suficientemente alto. Quizás ella no conocía el valor de esas 3 palabras. Pero en realidad, lo hizo. Nadie había podido cultivarse en la inmortalidad durante más de 1000 años en este reino. Según la fuente, el puente entre lo mortal y lo inmortal se había roto, por lo que la dificultad de convertirse en inmortal se volvió mucho más difícil que antes. Los innumerables cultivadores destacados del reino habían intentado todas las formas de cultivar la inmortalidad sin ningún resultado. Muchos de los viejos cultivadores se dieron cuenta de que el camino hacia la inmortalidad ya no estaba a la vista. Por lo tanto, todos decidieron encerrarse, prolongando su cruel muerte. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que un pez gordo por encima de inmortal residía aquí? Kim Man-yun solo podía sentir que su respiración se aceleraba mientras su mente se quedaba en blanco. ¿Fue real o no? Después de mucho tiempo, finalmente salió de sus pensamientos. Si esto fuera real, esto definitivamente causaría un alboroto en el reino. No tomaría mucho tiempo darse cuenta de las implicaciones de tener un inmortal apareciendo en el reino cuando todos pensaban que el puente entre lo mortal y lo inmortal estaba roto. Kim Man-yun recuperó la compostura. Miró directamente a Luo Shiyu. De repente, hizo una profunda reverencia con sinceridad. Shiyu, te lo ruego en nombre de todo el palacio Lingxian. Por favor, preséntame al experto. Hermana Man-yun, no tienes que hacer esto. Luo Shiyu entró en pánico. Quería ayudarla a levantarse, pero pronto se dio cuenta de que no podía moverla en absoluto. Esta era la Saintes del palacio Lingxian. Al escuchar la noticia del experto, estaba dispuesta a hacer esto. Luo Shiyu no sabía qué hacer. Finalmente, dejó escapar un suspiro. Hermana Man-yun, lo prometo. Kim Man-yun dijo sinceramente. Shiyu, gracias. Asumiré toda la responsabilidad si el experto se enoja por esto. Luo Shiyu advirtió. Hermana Man-yun, dado que el experto quiere permanecer oculto, no quiere que lo molesten. Así que, por favor, no reveles el secreto. No te preocupes, lo sé, asintió Kim Man-yun. Por supuesto, ella lo sabía. Cuando escuchó por primera vez esta noticia, ya la había considerado como el secreto más profundo que jamás guardaría. Luo Shiyu pensó por un momento. Frunció los labios y dijo: Hermana Man-yun, el experto nos dio las hojas de té no hace mucho. No quiero molestarlo con demasiada frecuencia. ¿Por qué no te traigo a conocer al aprendiz de experto? Sí, entiendo. No podemos molestar al experto de ninguna manera, Kim Man-yun asintió con la cabeza. Luego preguntó: ¿quién es este aprendiz? Este aprendiz, Luo Shiyu no pudo evitar recordar la escena cuando Men Junlian señaló con el dedo a los 2 monstruos del reino Yuanying y los volvió a sus formas básicas. Un destello de miedo apareció en sus ojos. Es muy poderoso. Muy aterrador. No puedo describirlo, así que te traeré. Entonces, lo sabrás. Kim Man-yun siguió a Luo Shiyu fuera de la dinastía inmortal Ganlong. Se convirtieron en luz y viajaron hacia el oeste hacia una aldea. Este pueblo estaba a 10 millas de la ciudad caída. No tan floreciente como Fallen Town, pero tenía un mercado de tamaño normal. Desde la última vez que Luo Shiyu vio a Meng Lianjun, ella había estado siguiendo sus acciones. Resultó que realmente imitó el viaje al oeste, usando la ciudad caída como punto de partida y caminando hacia el oeste. A diferencia de los cultivadores, caminaba descalzo, paso a paso, a través de montañas y ríos. A veces, los monstruos bloqueaban su camino, pero indudablemente estaban provocando su propia muerte. No parecía haber nada que pudiera bloquear su camino. La primera parada de Meng Lianjun fue en este pueblo. Fue aquí donde Luo Shiyu finalmente escuchó el viaje al oeste. Ella quedó atónita al instante. Después de eso, estaría allí a tiempo todos los días para escucharlo. Esta fue la enseñanza de la sabiduría, más grande que cualquier suerte. Hoy, estaba en la parte donde Wukong estaba a punto de provocar una escena en el templo celestial.
¡Qué emocionante! Kim Man-yun miró alrededor de la arquitectura mortal con curiosidad. No pudo evitar preguntar, ¿qué está haciendo aquí el aprendiz del experto? Luo Shiyu pronunció las palabras con una cara seria y sincera, predicar. ¿Predicar? Los pequeños labios de Kim Man-yun se separaron ligeramente con asombro. Esta palabra no debe usarse a la ligera. En cada secta, solo cuando el maestro saliera de la cultivación aislada usarían la palabra predicar para describir sus enseñanzas. Luo Shiyu advirtió con un tono serio. Después de entrar a la caverna, debes guardar silencio y escuchar la narración del erudito. ¿Contar historias? ¿Una historia para hombres corrientes? Kim Man-yun frunció el ceño ligeramente. Miró sospechosamente a los hombres corrientes de la taberna. Se sintió bastante incómoda. Luo Shiyu y ella misma eran el tipo de mujeres hermosas que se encuentran en un millón, atrayendo naturalmente la mirada de las personas que las rodean. Los ojos persistentes la hacían sentir incómoda, como si miles de hormigas estuvieran arrastrándose sobre ella. Ella era la dama del cielo, la Saintes del palacio Lingxian, una cultivadora del reino Yuanying. Su rango era alto y estaba por encima de la mayoría de los cultivadores. Incluso los jóvenes apuestos de su nivel solo podían mirarla en secreto con respeto. Sin embargo, en este lugar, los hombres comunes la miraban directamente. Por supuesto, ella no se sentía cómoda. Por lo general, ella se alejaría o se convertiría en un hada, volando por encima de todos ellos para que la gente común no se atreviera a mirarla. Sin embargo, dado que Luo Shiyu le advirtió que se quedara callada, no tuvo más remedio que aguantarlo. «Shiyu, ¿qué tiene que ver la narración con la predicación?», preguntó Kim Man-yun. Justo cuando Luo Shiyu estaba a punto de hablar, vio una figura que venía de la entrada y se tragó sus palabras. «El erudito está aquí. Recuerda, no hagas un sonido y lo interrumpas de su narración». Kim Man-yun volvió su mirada hacia el erudito. Todo lo que vio fue su larga túnica verde, típicamente vestida como un pobre erudito y exudando un aire de un hombre común y corriente de la cabeza a los pies. Lo único extraordinario de él era que caminaba descalzo. Tenía los pies cubiertos de tierra. ¿Este era el aprendiz del experto? Kim Man-yun miró a Luo Shiyu que estaba a su lado y vio que su rostro estaba ligeramente sonrojado. Sus ojos estaban llenos de anticipación y emoción, junto con una pizca de respeto. La expresión de su rostro era genuina. ¿Qué tipo de aprendiz podría hacer que Luo Shiyu se comporte de esta manera? Mientras tanto, vio un rayo de luz que se precipitaba desde una distancia corta, deteniéndose en la entrada de la taberna. Esta persona tenía prisa. Solo dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio que la historia no había comenzado. Él sonrió. Kim Man-yun lo miró con los ojos muy abiertos. Luo emperador.